En este video revisaremos conceptos de estructura y funciones de las proteínas y los monómeros que la constituyen, que son los aminoácidos. Antes de entrar en el tema de proteínas, revisemos primero cuáles son las macromoléculas que componen a los organismos vivos, también conocidos como biomoléculas. Tenemos los hidratos de carbono, también conocidos como glúcidos o carbohidratos, los lípidos, los ácidos nucleicos y las proteínas que nos interesan hoy. ¿Cuáles son las funciones de estas cuatro biomoléculas? Los glúcidos tienen principalmente función energética, aunque cumplen funciones estructurales. Los lípidos básicamente tienen función energética y estructural, aunque pueden cumplir otras funciones, como por ejemplo hormonal. Los ácidos nucleicos, por su parte, participan en el almacenamiento y transmisión de la información genética. Y las proteínas cumplen innumerables funciones. Nombraremos las más importantes que iremos discutiendo en el futuro. Función enzimática, estructural, de defensa, de receptores, función hormonal, transporte, almacenamiento de otros productos, contráctil y muchas funciones más. Definamos qué es una proteína. Es una macromolécula formada por aminoácidos. ¿Qué es un aminoácido? Un aminoácido es una molécula que contiene al menos un grupo amino y un grupo carboxilo. Se dice también que las proteínas son biopolímeros de aminoácidos y que los aminoácidos son los monómeros que forman a las proteínas. Dijimos que un aminoácido tiene al menos un grupo amino. Acá podemos ver la estructura del grupo amino, un nitrógeno y dos hidrógenos, y un grupo carboxilo, que es un carbono con dos oxígenos y un hidrógeno. Ambos grupos se encuentran unidos a un mismo carbono que se llama carbono alfa. De allí que los aminoácidos que vamos a estudiar se llaman alfa-aminoácidos. Un hidrógeno también se encuentra unido al carbono alfa, y la otra estructura que cambia de un aminoácido a otro se conoce como cadena lateral. Una de las propiedades importantes de los aminoácidos son las propiedades ácido-base de su grupo amino y carboxilo. Veamos cómo funciona. Si el aminoácido recibe un protón, se le agrega un protón, será el grupo amino el que capte ese protón y adquirirá carga positiva. Por eso se dice que el grupo amino tiene comportamiento básico. Contrariamente, si el aminoácido cede un protón, ese protón se perderá del grupo carboxilo, y al perderse del grupo carboxilo, este quedará con carga negativa. Por lo tanto, un aminoácido puede tener carga positiva sobre su grupo amino, carga negativa sobre su grupo carboxilo, y podrá tener las dos cargas, si fuera necesario. Veamos cuáles son los 20 aminoácidos que constituyen las proteínas. Los aminoácidos los podemos dividir primero en dos grandes grupos, aminoácidos esenciales y no esenciales. Un aminoácido esencial es aquel que el organismo no puede producir a partir de otras moléculas y como consecuencia debemos incorporarlo en los alimentos. Por otra parte, el aminoácido no esencial es aquel que el organismo puede producir a partir de otras macromoléculas. No tenemos necesidad de incorporarlo en los alimentos. Los aminoácidos esenciales son 10, que están listados: la lisina, histidina, arginina, leucina, isoleucina, valina, triptofano, fenilalanina, treonina y metionina. Los aminoácidos no esenciales son el glutamato o ácido glutámico, el aspartato o ácido aspartico, la asparagina, glutamina, alanina, glicina, tirosina, serina, prolina y cisteína. Veamos cada uno de ellos qué características tiene en su cadena lateral. Los aminoácidos lisina, histidina y arginina tienen en su cadena lateral otro grupo amino.
Por eso se los conoce como aminoácidos diamino monocarboxilos, o como el grupo amino puede tener carga positiva, se lo conoce como aminoácidos básicos o aminoácidos con carga positiva. El hecho de tener carga y tener nitrógeno hace que su cadena lateral sea polar. Veamos ahora otro grupo de aminoácidos, la leucina, la isoleucina, la valina y la alanina y la glicina. Estos 5 aminoácidos en su cadena lateral, como podemos ver, tienen carbono e hidrógeno. En todos los casos, el único que no tiene carbono e hidrógeno y solo tiene hidrógeno es la glicina. Lo hemos puesto en este grupo por cuestiones de simplicidad. Como podemos ver, todos los aminoácidos tienen el carboxilo y el amino con igual distribución, lo que cambia su cadena lateral. En todos casos, la cadena lateral podemos ver que son carbonos e hidrógenos, son cadenas que no tienen oxígeno ni nitrógeno y por lo tanto son estructuras hidrofóbicas. Por eso se los conoce como aminoácidos apolares o con cadena alifática. Veamos ahora los aminoácidos triptofano, fenilalanina y tirosina. Como podemos ver en su estructura, en su cadena lateral, estos aminoácidos todos tienen un anillo aromático. El anillo aromático es esta estructura de 6 carbonos que se representa con una forma particular. Por eso se los conoce como aminoácidos aromáticos. Los aminoácidos treonina y serina, como podemos ver acá, en su cadena lateral ambos tienen oxidrilo. El hecho de que presenten oxígeno en su cadena lateral hace que sean aminoácidos con cadena lateral polar y también se los conoce como aminoácidos alcohólicos porque el oxidrilo constituye una función alcohol. La metionina y la cisteína son aminoácidos que en su cadena lateral, podemos ver, tienen azufre, por eso se los conoce como aminoácidos azufrados. Particularmente, la cisteína tiene un grupo particular que es el grupo sulfidrilo, que debemos recordar porque cumple funciones importantes en el establecimiento de las estructuras de las proteínas. Los aminoácidos glutamato, aspartato y sus derivados asparagina y glutamina tienen la siguiente característica. Veamos en principio el glutamato y el aspartato. Ambos, en su cadena lateral, tienen un segundo grupo carboxilo, por lo que se lo conoce como aminoácidos ácidos. Recordemos que el grupo carboxilo podía ceder un hidrógeno. También se lo conoce como aminoácidos monoamino dicarboxílicos. Y como el carboxilo puede tener carga negativa, se los conoce como aminoácidos polares con carga negativa. La glutamina y la asparagina tienen estructura muy similar, salvo que el grupo carboxilo en ambos casos ha reaccionado con un grupo amino formando una unión de tipo amida. Ya esta estructura no puede tener más carga, pero el hecho de que tenga oxígeno y nitrógeno hace que sean aminoácidos con cadena lateral polar. Para terminar, la prolina no puede ser incorporado dentro de ninguno de los grupos anteriores y podemos ver que el grupo amino y el grupo carboxilo unido al carbono alfa forman un ciclo con la cadena lateral, por lo que se conoce que la prolina, se dice que la prolina es un iminoácido. Veamos cómo se unen entre sí los aminoácidos. Acá tenemos dos aminoácidos, grupo amino, grupo carboxilo, grupo amino, grupo carboxilo. La unión peptídica o unión entre dos aminoácidos se produce por reacción entre el grupo oxidrilo de uno de los aminoácidos con el hidrógeno del grupo amino de otro aminoácido, que se pierde como agua y se establece una unión covalente que lleva el nombre de unión peptídica. Es una unión muy fuerte que mantiene unidos a los aminoácidos entre sí. Esta estructura que se formó, que contiene dos aminoácidos, se conoce como dipéptido. En este dibujo podemos ver un oligopéptido. Un oligopéptido es una estructura formada por varios aminoácidos, habitualmente entre 5 y 10. Acá podemos ver una unión peptídica, otra unión peptídica y así sucesivamente. Podemos ver que esta estructura está formada por 5 uniones peptídicas, por lo tanto tiene 6 aminoácidos, donde vemos acá
las cadenas laterales de cada aminoácido. Esta estructura se puede representar de una forma más sencilla, donde quedan representadas las uniones peptídicas, como podemos ver acá, R, que serían las cadenas laterales, los grupos carbonilos que participaban en las uniones, y el grupo amino, que se encuentra en un extremo, y el grupo carboxilo, que se encuentra en el otro. Esta es una forma más sencilla de representar una cadena polipeptídica, en este caso un oligopéptido. En un extremo siempre tendremos un grupo amino, se conoce como extremo N-terminal, y en el otro extremo tendremos un grupo carboxilo libre que se conoce como extremo C-terminal o carboxilo terminal. Pasemos ahora a ver cómo interaccionan entre sí las cadenas laterales. Acá tenemos este zigzag, corresponde a una cadena polipeptídica, y hemos dibujado para simplicidad una cadena lateral que contiene un carboxilo y otra cadena lateral que contiene un amino. Como carboxilo puede tener carga negativa y amino puede tener carga positiva, entre las cadenas laterales se puede establecer una atracción conocida como unión electrostática o puente salino. También puede ocurrir que haya repulsión entre las cadenas si se enfrentan dos cargas negativas o si se enfrentan dos cargas positivas. Otra forma en que pueden interactuar las cadenas laterales es a través de los oxidrilos o los grupos amino. Veamos el primero para entenderlo. Acá tenemos un oxidrilo, acá tenemos otro oxidrilo. Entre el hidrógeno que está unido al oxígeno en un oxidrilo se puede establecer una unión con el oxígeno del otro conocida como puente de hidrógeno. De manera similar puede haber interacciones puente de hidrógeno entre otros grupos. Las fuerzas de London son fuerzas muy débiles que unen cadenas laterales que solo tienen carbonos e hidrógeno y por lo tanto son hidrofóbicas. Estas fuerzas unen las cadenas alifáticas entre sí y también las cadenas de tipo aromática. El puente disulfuro es otra interacción que se produce entre los grupos sulfidrilos de dos aminoácidos cisteína que se encuentran enfrentados. Con pérdida de dos hidrógenos por oxidación se forma el puente disulfuro, que sí es una unión de tipo covalente. Ahora vimos cómo se unen los aminoácidos para formar una proteína a través de unión peptídica, estableciendo el orden de los aminoácidos. Eso se conoce como estructura primaria. Ahora, la estructura primaria no queda lineal, sino que puede adoptar formas como un resorte, que se conoce con el nombre de alfa hélice, puede adoptar formas de zigzag en forma paralela, se conoce como lámina beta, o puede adoptar enrollamientos que no respeten ninguna de las dos formas anteriores, se llama enrollamiento al azar. Esto se conoce como estructura secundaria y está condicionada por los enlaces que mencionamos anteriormente: puente de hidrógeno, puentes disulfuro, fuerzas de London y uniones electrostáticas. Luego, esas estructuras secundarias que mencionamos pueden adoptar dos formas particulares. Una forma donde no predomina ninguna dimensión por sobre la otra, por lo tanto la proteína tiene una forma esférica, se denominan proteínas globulares, o distribuciones en las cuales predomina el largo de la proteína por sobre el ancho, y estas se las llaman proteínas fibrilares. Ya veremos en el futuro cómo se asocia la estructura terciaria, globular o fibrilar, con su función.